Ok, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar el seminario. Primero que nada, agradezco su asistencia. Sabemos que muchos docentes están en vacaciones, perdón, no es la palabra, receso esta semana, y por lo tanto, por lo mismo agradezco que puedan estar en este seminario. Bueno, mi nombre es Guillermo Garrido, soy coordinador pedagógico de tecnología de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, y lo que vamos a hacer hoy día es presentar algo sobre una propuesta sobre transversalización utilizando tecnología, ¿ya? Entonces, yo voy a... la estructura del seminario va a ser la siguiente, porque en realidad me interesa mucho su opinión. Yo soy profesor de educación media. He hecho clases en educación básica, pero hasta quinto básico. Y esta es una propuesta que estamos proponiendo para cuarto. Por lo tanto, me interesa, si ustedes son profesores de educación básica, me interesa de sobremanera su opinión, ¿ya? Esto no es que yo les vaya a enseñar algo, en realidad les estoy presentando algo, que es una propuesta que hemos diseñado pensando un poco en el contexto, pero obviamente la retroalimentación es absolutamente necesaria y bienvenida en este caso. Entonces voy a partir compartiendo, tengo algunos elementos sobre los que quisiera discutir. Como les contaba, el tema de la presentación, y para que sea lo más interactivo posible, yo voy a hacer una pequeña presentación, o sea, un avance de una presentación por los siguientes 15 minutos, aproximadamente hasta las 18:15, y luego a las 18:15 yo abro el micrófono y entonces hacemos preguntas por aproximadamente 10 minutos y luego seguimos avanzando con la presentación, ¿ya? Entonces le pido si pueden apagar sus micrófonos, o sea, mutearlos, es decir, dejarlos en silencio. Yo avanzo y a las 18:15 exactamente, cuando yo les indique, abrimos los micrófonos y hacemos todas las preguntas del caso, ¿ya? O las opiniones, las inquietudes, etc. No sé si está viendo mi fondo de pantalla en este caso, es una imagen que tiene que ver un poco con lo que les voy a presentar, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una propuesta que está basada en la priorización curricular. En este caso, como ustedes saben, debido a la pandemia, el Ministerio de Educación evacuó un documento que se llama priorización curricular, que comienza este año y se supone que debe terminar el año 2021. Luego de ahí se retoma el currículum, ¿cierto? Sí. Y en esta priorización curricular se han determinado dos niveles. Uno, que son los objetivos que son imprescindibles, que en este caso se le llama nivel 1, y nivel 2 son los objetivos integradores y significativos. Como siempre, el objetivo en este caso el objetivo del aprendizaje es mantenerlos en torno al desarrollo de habilidades. Por lo tanto, cuando seleccionemos un OA en particular, no estamos mirando necesariamente el contenido, sino que estamos poniendo mucho más énfasis en las habilidades, ¿cierto? Y respecto de las actitudes, en este caso, el documento de priorización curricular insiste en asignarle a la asignatura de orientación un rol que sea más transversal, y también depositar el tema de actitudes en las habilidades para el siglo XXI, especialmente relacionadas con la manera de trabajar, vivir en el mundo, ¿ya? Ese es el contexto respecto de la priorización curricular. Y respecto del tema de TIC, ustedes deben saberlo, han vivido, hay todo un tema respecto al tema de la infraestructura, que finalmente en teoría no ha respondido a lo que nosotros pensábamos que existía en términos de infraestructura. Hay muchos matices y hay muchas variables, pero en general cuando el Ministerio nos dice vamos a usar toda la infraestructura tecnológica, nos encontramos con que en algunos casos la infraestructura tecnológica de los establecimientos es bastante buena, sin embargo no nos sirve en este caso, ya que necesitamos que nuestros alumnos tengan una infraestructura mínima y por lo tanto
esa idea de que nuestra infraestructura tecnológica era buena se desarma un poco, ¿ya? Bueno, y en términos de habilidades también hemos encontrado, algunos profesores nos han dicho, mira, ¿sabes qué? Nos complica esto, nos complica de esta otra forma. Y el caso de los alumnos en particular, algunos alumnos no saben usar algún software, o en este caso algún dispositivo. Y entonces eso también influye, en este caso, en todo lo que tiene que ver el uso de tecnología. Es decir, ahí estamos en un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y lo siguiente tiene que ver con una pregunta. Les pido, por favor, que silencien los micrófonos, por favor. Muy amable. Entonces, la segunda pregunta es si efectivamente estamos usando la tecnología como una forma de comunicarnos o estamos proponiendo formas alternativas. Nuestra experiencia y lo que hemos podido ir recogiendo es que en general el tema de la tecnología tiene que ver más con la comunicación. Es decir, lo que estamos haciendo con los alumnos es básicamente comunicarnos. Es decir, estamos manteniendo nuestra metodología y en este caso la tecnología aparece como en un rol supletorio respecto de la comunicación. Le hace redes sociales básicamente, ¿ya? En muy pocos casos se están usando plataformas. Las plataformas se utilizan en los casos en que los alumnos tienen conectividad, digamos, estacionaria, le hace conexión de internet en la casa y no internet móvil, ¿cierto? La mayoría en general tiene conexiones de internet móvil. Por lo tanto, eso también atenta en el hecho de que no todos los alumnos puedan conectarse a la plataforma y en este caso lo que sucede es que el trabajo que se hace con los alumnos está más orientado a la comunicación, manteniendo un esquema relativamente normal, voy a decirlo con esta palabra, normal, y supliendo el tema de la comunicación a través de redes sociales. Bueno, y todo esto ha puesto a la tecnología y en general al sistema educativo en un punto de inflexión respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje con uso de tecnología, porque es válido que nos preguntemos si efectivamente lo que nosotros estamos haciendo o estábamos haciendo en aula es factible seguir haciéndolo ahora y cuáles son las complicaciones que ello conlleva, ¿ya? Y tiene que ver en el sentido de las prácticas pedagógicas. O sea, si nuestras prácticas pedagógicas fueran robustas, probablemente el impacto que estaríamos teniendo en los alumnos ahora sería mayor. Sin embargo, mi percepción, y por favor también corríjanme, es que estamos un poco más atendiendo a la parte emocional, que es bastante razonable, pero en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje estamos un poco más débiles, ¿ya? Por supuesto que hay muchos matices en esto y por lo tanto opiniones alternativas. Entonces tengo un elemento que en este caso es la priorización curricular y un elemento que es tecnología y en ese contexto lo que me interesa, lo que nos interesa es la idea siguiente, que es utilizando el currículum priorizado, proponer una actividad donde se pueda transversalizar asignaturas del ámbito artístico, tecnológico o educación física. No sé si le ha pasado, pero habitualmente cuando uno prioriza algunos elementos, siempre en este caso educación básica o educación media, yo estoy trabajando en educación básica, en general el lenguaje, matemática y ciencia lo que es prioritario. Sin embargo, esta es una buena oportunidad, el hecho de que estemos en este contexto es una buena oportunidad para trabajar como pivote, es decir, como desde el ámbito artístico, tecnológico, educación física, ¿sí? Ya sea artístico, digamos, arte o educación musical, ¿ya? ¿Qué es una película mexicana? Entonces, respecto específicamente de lo que vamos a hacer, vamos a trabajar desde el ámbito artístico, es decir, desde la asignatura de artes. Y en este caso, lo que estamos haciendo para el uso de tecnología, en realidad es para acceder a algunos recursos, para la construcción de la evidencia del desempeño y para la comunicación, ¿ya? Y la propuesta está aquí en términos del diseño invertido, es decir, basado en lo que se pretende evaluar es a través de un producto de aprendizaje que está orientado por una rúbrica, ¿ya?
Es decir, lo que vamos a evaluar va a ser el desempeño del alumno, no va a ser una prueba, sino que va a ser un producto de aprendizaje, y ese producto de aprendizaje va a estar orientado por una rúbrica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una tarea inicial, que del área de artes del currículum priorizado. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque obliga a repensar las prioridades del currículum y dar más visibilidad a asignaturas que están conectadas con la parte emocional de los alumnos. Así lo que le vamos a pedir al alumno es que tome, en este caso, una obra, vamos a definirla como una obra de arte universal, pintura, y por lo tanto, a partir de eso, él puede expresar, en el fondo es dar respuesta a unas emociones, a las emociones que le provoca, en este caso, la obra, ¿ya? Y luego de fijar este objetivo, lo conectamos con objetivos que puedan ser complementarios a la idea inicial. Si la idea inicial es que el alumno sea capaz de relatar algo, entonces estamos en el nivel de comunicación oral y por lo tanto estamos transversalizando, digamos, de forma bastante natural lo que es lenguaje, ¿cierto? La asignatura de lenguaje, ¿sí? Y la otra que vamos a utilizar, en este caso, inglés. Entonces tengo aquí en el primer ciclo, cuarto básico, el nivel 2, ¿cierto? Apreciar y responder frente al arte. En este caso, el OA4, que dice describir sus observaciones de obras de arte y objetos usando elementos de lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan, ¿sí? Entonces aquí, cuando uno usa elementos de lenguaje visual, y aquí hay dos elementos, ¿cierto? Que uno es usando los elementos de lenguaje visual y segundo, expresando lo que sienten y piensan. Por lo tanto, es un objetivo que nos permite un trabajo directo con la expresión, esto es lenguaje. Por lo que aquí ya tenemos una pista respecto a lo que transversalizamos. Es decir, primero vamos a tomar arte, vamos a seleccionar unas obras de arte, ¿cierto? Y luego vamos a intentar que los alumnos describan usando elementos de lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan de esa obra. Entonces ahí está el objetivo, en este caso, de cuarto año básico también, lenguaje y comunicación, nivel 2 y el OA27, y dice expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés. En este caso, el interés va a ser solamente el tipo de obra que los alumnos elijan, que es una pintura, ¿cierto? Y ese va a ser, en este caso, el tema sobre el cual ellos tienen que hablar con todas estas características. Hay algunas características que se ven mucho más favorecidas, digamos, en términos del producto que les vamos a pedir, que en este caso, por ejemplo, usando material de apoyos. No, porque los alumnos no se van a grabar, sino que ellos van a grabar una imagen, sobre esa van a ir hablando, pero no van a usar gestos ni postura. Sí van a utilizar un vocabulario variado, sí van a incorporar descripciones y ejemplos que ilustren las ideas, pueden ser figuras, pueden ser emojis, que están como muy cerca de ellos en términos de comunicativos, y organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre, ¿ya? Bueno, y finalmente vamos a tomar un OA, en este caso de inglés, que es de nivel 1, que se llama expresión escrita, y dice escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo a imágenes y vocabulario dado, textos como oraciones, invitaciones, email, diálogo de 3 o 4 intercambios acerca de temas conocidos, ¿ya? O sea, la idea de incluir inglés aquí está dada por la posibilidad de la expresión escrita en un segundo idioma. Como aquí el modelo y con apoyo de imágenes y vocabulario dado, el profesor lo puede dar, en este caso, por ejemplo, oraciones, entonces la idea es que el alumno vaya expresando en su idioma materno, en este caso español, va expresando todo lo que está sintiendo en la obra respecto lo que está sintiendo respecto de lo que le produce la obra. Y segundo, que puede ir subtitulando con ciertas ideas que están escritas en inglés, ¿sí? A pie de página, en este caso puede ser en un PowerPoint, y que vaya colocando algunas ideas que están en inglés. Y obviamente con un vocabulario o una estructura dada, ¿cierto? Que es la que el profesor le va a entregar. Entonces el diseño de la actividad de forma general es eso. Uno, se trata de observar obras de arte universal y expresar apreciaciones respecto de ello. La expresión oral está dada siguiendo los indicadores de la entrega
del OA 27 y la expresión escrita se quedará por lo indicado el OA 13 de inglés, ¿sí? Y la tecnología, en este caso, acceder a las obras de arte universal, generar el producto de aprendizaje, en este caso un mini video para Instagram con las características que se indicarán. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con la comunicación profesor-alumno, ¿cierto? Y ahí en general no lo estoy especificando, pero obviamente puede ser muchos tipos de comunicación, ya sea comunicación, le hace teléfono, le hace algunos audios de WhatsApp, o bien algún video menor de Instagram, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué estamos seleccionando Instagram? Básicamente porque en el contexto general, los alumnos, la conectividad de los alumnos es más bien móvil, y esto de las redes sociales en muchos planes, ¿cierto?, es gratuito. Por lo tanto, el Instagram es una plataforma que permite, en este caso, la comunicación, ya sea visual, sin cargo, y que tiene acceso en general los alumnos a sus teléfonos o bien al teléfono de sus padres, sin mayor gasto, ¿sí? Obviamente, si los alumnos, el contexto dice que o muestra que los alumnos pueden trabajar en su computador, entonces probablemente el producto de aprendizaje varíe brevemente, ¿ya? Entonces, yo no sé si tiene algún comentario respecto de lo que estamos avanzando. Aló, la verdad que yo quisiera preguntar en relación a tecnología. A mí me tiene un poco complicada el hecho de que tengo que reestructurar con matemática. Tiene que ser interdisciplinario con matemática y me complica un poco unir tecnología con matemática, con los objetivos de tecnología. Entiendo. Yo en este caso lo que propongo es tomar los objetivos primero de, en este caso, la asignatura que yo estoy tomando arte, pero podría ser música, educación musical, educación física, antes que matemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea también es trabajar sobre un producto de aprendizaje, más que el alumno, yo soy profesor de matemática, entonces más que el alumno repita cosas, es decir, suponga usted le enseña a sumar, y entonces la evidencia de aprendizaje del alumno es que el alumno sea capaz de sumar repitiendo, por ejemplo, o desarrollando 5 sumas. Yo lo invito a pensar en que los alumnos sean capaces de construir cosas que den evidencia, o sea, en la construcción de esos productos, den evidencia respecto de lo que los alumnos saben, ¿ya? Y por lo tanto eso significa un poco salirse de esta dinámica matemática clásica que es yo, profesor, enseño algo, profesor, el alumno replica, y entonces al replicar bajo ciertas condiciones significa que el alumno sabe o no sabe, ¿ya? Hay toda una línea, por ejemplo, la línea geométrica, todo lo que es geometría en los programas, que se puede trabajar perfectamente a través de productos de aprendizaje. Por ejemplo, pedirle al alumno que construya algo, ¿sí? Primero que lo construya en una hoja de papel y luego que lo construya a través de un computador, es decir, si están disponibles los computadores o si los alumnos tienen acceso a un computador, que lo construya ahí. Pero la mirada tiene que ser, a mi gusto, o sea, en mi opinión, tiene que ser más hacia la construcción de productos de los alumnos, que el producto le esté dando evidencia, en este caso al profesor, respecto de lo que el alumno sabe o no sabe, ¿sí? Le respondo muy general, de forma muy general, porque no sé exactamente qué en este caso, qué contenido o qué objetivo el que te quiere abordar, ¿ya? Disculpa. Sí, perdón. En mi colegio pasa igual. Nos integraron con matemática un mes y tecnología, y otro mes con lenguaje. Yo pienso que la duda también tengo igual que la profe, porque es algo como que tecnología, música, para el segundo semestre, ese tipo de asignaturas nos unamos a las asignaturas troncales. Eso. Sí. Ahora, lo que es importante... ¿Puedo preguntar? Sí, claro, por favor.
Mira, en mi caso en el colegio comenzamos con la priorización curricular, lo primero, y vienen siendo divisiones y después resolución de problemas. Ya. Y ahí en eso tengo que aplicar tecnología. Y entonces ahora lo que me indicaban era que hiciera un proyecto en relación a eso. Ujú. Igual por eso me interesaba este taller, para ver si hay ideas cómo creo este proyecto, cómo relaciono tecnología con divisiones, con resolución de problemas. No sé, Claro, igual... ahí el foco, lo más probable es que en términos de objetivos, la habilidad, en términos de los OA de matemática, la habilidad esté asociada a la resolución de problemas, en particular usando divisiones. Por lo tanto, el foco debiera estar en la resolución de problemas, independiente de lo que use, digamos. O sea, uno prioriza o intenciona usar divisiones. Pero en este caso, el foco tiene que estar en la resolución de problemas. Entonces, lo que yo sugiero es tomar un objetivo de algún, por ejemplo, de alguna asignatura, por ejemplo, el eje artístico, o música, o arte, o educación física, y buscar un objetivo que permita plantear algún problema que sea bastante contextualizado para los alumnos, o sea, de la vida, digamos, más real, y en base a eso proponer algún proyecto en este caso. Si usted se fija, lo que yo le estoy proponiendo es un mini proyecto, porque en el fondo yo le estoy diciendo a los alumnos, hagan esto. O sea, le estamos diciendo, vayan a estas páginas, busquen una obra de arte, luego mírenla y luego intenten relatar lo que están sintiendo frente a ella. ¿Se fija? Entonces estamos mostrando a partir de una obra, ellos están haciendo expresión oral y están haciendo expresión escrita, en inglés en particular, con ciertas ayudas, ¿cierto? Pero lo mismo, o sea, la idea de fondo acá es, en este caso en matemáticas, sería la resolución del problema, pero tomando como base algunos de los otros objetivos. ¿Sí? Sí, yo quería complementar o aportar a lo que los colegas mencionan con mi experiencia. Yo, bueno, soy profesora de inglés, pero lo que quería comentarles es que las áreas de tecnología, por lo que yo he podido ver, tienen menos objetivos que los ramos troncales que abordar. En realidad, la asignatura de tecnología trabaja en base a proyectos y a la resolución de un problema. Uh-huh. En general se orientan a resolver un problema que tenga que ver con la comunidad, sea de ecología, de tecnología. Sí. En ese sentido, les puedo contar, por ejemplo, que yo vi un proyecto integrado en donde los chicos estaban viendo fracciones y la tarea tenía etapas. La primera era enviar una receta de lo que ellos quisieran, de un queque, en este caso, por ejemplo, con las medidas hechas en fracciones, 1,5 tazas de harina. Y después eso lo hicieron a través de videos de TikTok. Y eso lo hicieron desarrollando el tema de la tecnología y los chicos pudieron hacerlo uniendo estas plataformas. Y el profesor los chicos enviaban la receta y el profesor le enviaba unas preguntas de vuelta. Y ahí tenían que irlo haciendo y después presentar un PPT. Entonces fue como de más largo aliento porque es un proyecto, ¿cierto?, donde se abordaron estos dos objetivos y hay un ejemplo más o menos de lo que tal vez les sirva a los colegas de matemática. Claro, un buen ejemplo ese. Bueno, el de la receta está como bien popular ahora, porque no sé si ustedes han visto que se promueve mucho en este caso esta especie de vida más hogareña y que hace la vinculación de algunas acciones que habitualmente hacemos y que podemos relacionarlo con matemática. Ya de la receta es como bastante clásico. Bueno, yo quisiera volver a lo que presento y quisiera empezar a mostrar más o menos la estructura ya más curricular. Y en esto yo quisiera que usted mirara la estructura independiente de las asignaturas. Yo lo estoy focalizando en una asignatura en particular. Yo soy profe de matemáticas, pero el desafío es focalizarlo en una asignatura que yo siento un poco alejada de mí, aunque aprecio profundamente el arte. Pero la idea de fondo, en este caso, es la estructura, es cómo lo estamos trabajando. Y esto probablemente le va a dar ciertas pistas de cómo
de cómo ir avanzando, ¿ya? Entonces aquí tengo el diseño de la actividad y bueno, algunas consideraciones al diseño, a la idea principal, ¿cierto? Obviamente, si el producto está orientado por una rúbrica, entonces debe considerar elementos esenciales mencionados por los OA. En este caso, el OA de arte, el OA de lenguaje y el OA de inglés. Como los OA están planteando también en función de habilidades, yo estoy marcando en este caso los elementos que me interesan para integrarlos en mi planificación, para integrarlos a mi rúbrica, ¿ya? Como estamos trabajando en cuarto básico, la rúbrica no debe ser muy extensa y particularmente escrita en un lenguaje que sea bastante comprensivo para los alumnos. Si bien es interesante desarrollar vocabulario en los alumnos, no debe ser compleja de que no la entiendan. La estructura, en este caso la gestión yo lo voy a llamar gestión de aula, pero en realidad es la gestión que el docente hace respecto de que los alumnos entiendan bien de qué se trata la rúbrica, es importante. Es decir, debiéramos ser capaces de transmitir a los alumnos, además del documento, digamos, que sea la rúbrica, debiéramos asegurarnos que ellos efectivamente están entendiendo lo que significa, en este caso, un producto de aprendizaje y cómo va a ser evaluado. En la práctica, la rúbrica lo que hace es orientar el producto de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, a mí la rúbrica me sirve para decirle al alumno, mira, esto es lo que tienes que hacer y tienes que fijarte en estos elementos. Una vez que el alumno termine y entregue su producto, entonces yo la convierto en una pauta. Pero básicamente la rúbrica lo que hace es orientar ese producto de aprendizaje. Bueno, y considerando también que ellos están en cuarto básico, la realización del producto puede ser apoyada por un adulto. Yo creo que lo pueden hacer los chicos, pero si tienen dificultades pueden ser apoyados por un alumno, ¿ya? Es complejo esto porque en general los papás están en otra situación, digamos, están en una situación, todos estamos en una situación compleja, algunos más, y en este caso, en muchos casos, los alumnos se ven un poco desamparados frente a esta situación donde sus padres están trabajando, en muchos casos aún, ¿cierto? Bueno, y finalmente la estimación del tiempo total de la actividad está dado por actividades genéricas. Es decir, lo que estamos pensando, porque esto es un tema, es decir, si bien el currículum te dice un horario, o sea, una temporalidad aproximada, y tú en la sala de clase tú dices, yo voy a trabajar 2 horas esto, cuando te sacan de la sala de clase, tienes que hacer una estimación, y esa estimación está dada en este caso por las actividades genéricas que los alumnos hacen, más que por lo que yo pueda proponer, ¿cierto? Entonces, la estimación está en cuánto se va a demorar el alumno en las condiciones en las que él está trabajando, que en este caso está básicamente solo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es construir una pequeña secuencia, después en producto de aprendizaje, elaborar la rúbrica, y siempre hay una parte donde hay ajuste entre el producto, la rúbrica y los objetivos, y luego una propuesta de planificación. Note que aquí yo no estoy planificando primero y luego evaluando. En este caso, cuando uno trabaja se llama diseño invertido, ¿cierto? Lo que uno hace habitualmente primero es decir, ¿dónde quiero llegar? Y en este caso es el producto de aprendizaje. ¿Qué producto el alumno va a desarrollar que me va a dar evidencia de su desempeño y por lo tanto de su aprendizaje? Una vez que lo tengo, entonces digo, bueno, ¿cómo voy a evaluar ese producto? Y una vez que tengo estos dos, entonces la planificación resulta bastante sencilla, porque en el fondo lo que tengo que hacer es devolverme, es decir, cuáles son los pasos que tengo que dar para que el alumno logre construir, en este caso, este producto, ¿ya? No es lo que estamos habituados a trabajar, pero cuando uno usa tecnología, esto resulta bastante bien. Ojo con eso, porque existe la creencia de que la tecnología potencia el aprendizaje. Pero en general, cuando uno trabaja con tecnología, lo que tiene que pensar es en nuevas formas metodológicas. Si uno coloca, por ejemplo, si uno va a hacer una clase frontal, y coloca y desarrolla un PowerPoint, por ejemplo, lo único que está haciendo es transformar un tipo de medio, en este caso un medio que puede ser un papelógrafo o su voz, a un medio digital.
pero no está agregando en ningún caso ninguna potencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo claro también. O sea, en este caso, cuando el profesor va a trabajar con tecnología, tiene que pensar en formas alternativas, metodológicas, que permitan obtener, o sea, sacarle provecho a esa tecnología. ¿Ya? Esa es un poco la idea también de esto. Entonces, aquí voy a dejar de compartir esto y me voy a ir a mis... en este caso, voy a compartir el producto de aprendizaje. Deme un minuto. Aquí. Tengo muchos documentos aquí. Yo, si usted quiere, después yo le voy a compartir estos escritos, ¿cierto? Aquí yo tengo mi Word con mi producto de aprendizaje. ¿Sí? Y entonces el producto de aprendizaje se llama Respuesta a Obras de Arte Universal. Eso es lo que yo le voy a pedir al alumno. Entonces tiene que hacer un video de máximo 3 minutos, porque lo vamos a subir en Instagram, donde exprese tus opiniones de una de las obras mostradas, las que consideren más interesantes. Entonces el alumno va, selecciona una y la que considere. Utilice una presentación sencilla en PowerPoint u otro software, el que quiera. La primera lámina o diapositiva debe incorporar la obra de arte, el autor y tu nombre. Sobre esta presentación debes: 1. Expresar lo que siente y piensa respecto a la obra utilizando un vocabulario variado. Un vocabulario variado va a estar dado por algunos elementos o conceptos artísticos que va a obtener, digamos, de su visita, en este caso a la obra, o bien que el profesor va a ir mediando. Organizar tu presentación en introducción, desarrollo y cierre. Y aquí hay que definir qué significa introducción, qué significa desarrollo y qué significa cierre. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro para el alumno. Incorporando descripciones y ejemplos que ilustren tus ideas. Puedes utilizar emojis, por ejemplo, para expresar tus pensamientos u otro elemento visual. Y cada lámina debe contar con una idea resumida escrita en inglés. Utiliza las palabras y expresiones que te entregará tu profesora. Como el vocabulario todavía o las estructuras, en este caso gramaticales, todavía el alumno no está familiarizado con ello, entonces obviamente la profesora podría darle una estructura, un esqueleto de una estructura y un vocabulario que el alumno va a poder ir utilizando, ¿cierto? En el caso que los alumnos no puedan desarrollar un PPT, se puede incluir imágenes realizadas por ellos mismos en una hoja de papel y grabadas con una cámara de celular. Es decir, ellos colocan una hoja y ellos van colocando sus opiniones. O sea, ellos van relatando y van colocando sus opiniones, o bien pueden dibujar algo en la hoja y colocar en la parte inferior, en este caso, las ideas en inglés. ¿Sí? Lo importante aquí es la expresión oral del alumno, porque eso es lo que se está evaluando en el lenguaje, ¿cierto? El uso de elementos del lenguaje visual y las frases escritas en inglés, que es lo que yo quiero, lo que queremos desarrollar en este caso en el idioma extranjero. Obviamente existe libertad creativa para imágenes, ejemplos y formas de presentar, ¿ya? Si hay algún alumno que está buscando otra forma de presentar, igual tiene que ser un video, pero si hay otra forma de presentar, también es correcto, ¿ya? Entonces, una vez que que ya definió cuál es el producto de aprendizaje, entonces lo que deberíamos hacer es mirar cómo vamos a evaluar ese producto de aprendizaje. Y entonces aquí tenemos la rúbrica, ¿sí? Entonces, como sabemos que el video lo vamos a subir a Instagram, lo primero es que efectivamente el video está en Instagram. Segundo, la duración del video, ¿sí? Ahora, lo que me importa aquí, en estos dos primeros casos, es que, entre los tres primeros casos, me interesa la formalidad, es decir, que los alumnos sean capaces de seguir instrucciones según lo que se les ha indicado, ¿ya? Pero en particular, en este caso, el video, ¿cierto? Siempre y cuando podría acceder o podría ser más de 3 minutos, siempre y cuando cumpliera con las características solicitadas. Si tiene un tiempo acotado, pero no cumple con todas las características solicitadas, entonces tiene un menor puntaje, ¿ya? Y obviamente la portada, ¿cierto? Nombre, obra de autor y nombre del alumno, ¿sí?
Aquí en el menor puntaje es solamente el nombre del alumno y no hace ninguna referencia a la obra. Lo importante es que el alumno también sepa reaccionar a esa obra, pero por lo menos debiera ser capaz de identificarla, ¿cierto? Y luego son todos los elementos que hemos pensado que son de fondo, que en este caso el vocabulario, se trata de un vocabulario variado que está asociado a artes visuales, versus el relato, solo al relato de la presentación, ¿sí? Está organizada con introducción, desarrollo y cierre, lo que eso signifique, ¿cierto? Y versus no hay una estructura distinguible. Después se incorporan descripciones y elementos que ilustran su idea, elementos visuales, o bien se incorporan solo descripciones. Porque el elemento visual está explícito en el objetivo, ¿sí? Se incluyen las ideas resumidas en inglés, se incluyen ideas muy parcialmente o no se incluyen ideas en la diapositiva. Y finalmente se utilizan las palabras y expresiones dadas, estoy refiriendo a inglés, y se utilizan mínimamente o no se utilizan las expresiones y vocabulario dado. Ya, si ustedes se fijan aquí, entre el 4, 5, 6, 7 y 8, están dados todos los elementos fundamentales que se entregan en los objetivos. ¿Ya? Esta rúbrica, de hecho, la versión 1 de la rúbrica tenía muchos más indicadores, pero lo fuimos fusionando de tal suerte de no hacer una rúbrica tan grande que pudiera ser comprensible a los alumnos, y ustedes me dirán si para ustedes, profesores de educación básica, esto resulta más o menos comprensible para los alumnos. Pero la idea básicamente es decirle al alumno, mire, este es el producto y esto es lo que yo quiero que usted incorpore, y luego, obviamente, con esta misma rúbrica yo voy a evaluar finalmente. ¿Ya? Entonces ahí está el segundo elemento, que en este caso es la rúbrica. Una vez que tengo la rúbrica, entonces obviamente me voy a la planificación. Y mi planificación en general es bastante sui generis, y está ahí, ¿cierto? De las actitudes, estas actitudes las tomé en este caso del currículum priorizado, y en particular de la asignatura de inglés, y hay algunos elementos que son de habilidades para el siglo XXI, ¿sí? Pero básicamente son estos tres: hacer uso de medios tecnológicos, demostrar interés por conocer la realidad y cultura, y demostrar respeto por sí mismo y los otros, porque en algún momento ellos van a tener que hacer comentarios en Instagram de sus compañeros, ¿ya? Y aquí tengo los objetivos, pero los objetivos he ido marcando, está en celeste o en calipso, en este caso los elementos que me interesa evaluar y que están puestos en la rúbrica, ¿ya? Usted se fija, son todos esos, ¿sí? Expresarse de manera coherente, articulada, organizando, incorporando descripciones, utilizando vocabulario, utilizando material de apoyo y escribiendo, en este caso en inglés, ¿sí? Y aquí están las actividades genéricas. En este caso, primero enviarlo al alumno de texto en formato sencillo, adjuntar video sencillo explicativo de la actividad. Este caso es de adjuntar el video sencillo. Yo estoy proponiendo que se le puede mandar por WhatsApp o por Instagram, explicativo de la actividad, pero básicamente la idea es enviar al alumno los textos también. Y obviamente proponer vocabulario incipiente asociado a arte, estructuras con vocabulario asociado a inglés. En este caso estoy proponiendo vocabulario asociado a arte en español y estructuras con vocabulario asociado en inglés. Eso hay que proponer, ¿cierto? Y aquí, si usted se fija, está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque siempre para mí es un tema el hecho de mostrar un trabajo finalizado. O sea, uno podría mostrar un trabajo finalizado, pero lo que tiende a suceder es que muchos alumnos van a intentar imitar ese trabajo finalizado. Entonces aquí es discutible. Es decir, aquí yo lo que en general voy viendo es que si los alumnos van avanzando o van se van acercando al producto que se les ha pedido,
Si están un poco distantes, entonces probablemente un buen focalizador, digamos, en este caso es un ejemplo de un trabajo finalizado. ¿Sí? Porque si no, lo que sucede es que hacen más o menos lo que uno muestra que hagan. Y tú, en este caso, también te interesa la libertad creativa de los alumnos. Esa expresión es importante en ellos. ¿Ya? Y luego establecer canales de comunicación para dudas, promover la comunicación entre alumnos para socializar el trabajo y resolver dudas, entregar los enlaces de recursos a los alumnos, crear un mini video donde se muestre su uso o intención el mismo, y supervisar el trabajo de los alumnos, comunicación vía redes sociales, WhatsApp u otro, de forma grupal o individual según sea el caso. Y aquí coloco los recursos, ¿cierto? En este caso, y marqué con un asterisco porque este Van Gogh Museum, el Museo de Van Gogh, está en Instagram. Entonces fácilmente los alumnos pueden acceder, ¿ya? Lo que me parece genial, o sea, me parece genial que los alumnos a través de Instagram puedan acceder a este museo. Y lo otro que la estructura, la página web del museo está bastante bien estructurada, está muy clara y te permite, digamos, seleccionar alguna obra de arte. Yo se la voy a mostrar en versión web, la tengo aquí. Si me da un momento, aquí estoy. ¿Sí? Entonces yo fui a la página del museo y puse en este caso colección. Y entonces si usted se fija, ahí para cada uno me está mostrando la obra de arte de este autor, ¿cierto? La idea es que los alumnos elijan una de ellas y digan, bueno, obviamente se pueden repetir, pero la idea es que cada uno elija una y que nos diga qué es lo que le parece esa obra de arte. Yo elegí esta, ¿cierto? Si usted se fija, mi fondo de pantalla es esa. Me llama la atención y por lo tanto voy a pincharla y ahí me va a decir algunas cosas. ¿Se fija? Ahí está. Entonces, por lo tanto, inclusive si usted lo mira acá, se puede bajar una copia de esta imagen. Por lo tanto, si el alumno baja esta copia de la imagen, ya tiene un fondo para su presentación inicial, por ejemplo. ¿Ya? De todos los sitios que visité el del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo del Prado, el Louvre también, pero a mí de todos los que visité, este fue el que me pareció mucho más sencillo para ellos. Y obviamente es arte universal, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es que los alumnos visiten esta página, ya sea en este caso en su versión desktop, en su versión, digamos, para computador, o bien que la visiten en Instagram. Y aquí seleccionen, en este caso, una obra de arte de este pintor, que hay, si usted se fija, hay muchas. Por lo tanto, inclusive cada uno podría elegir una y no habría problema. ¿Ya? Entonces, aquí lo que se quiere es que el alumno vaya, elija una, yo voy a elegir, bueno, esta, y luego lo que tengo que hacer es hablar sobre o expresar mis sentimientos respecto de, en este caso, el dormitorio, ¿cierto? Si usted se fija en los colores, ya los colores son bastante como vibrantes, y por lo tanto me da una impresión no sé, a mí me da la impresión un poco de bohemia, ¿cierto? Así como de una dinámica permanente, ¿ya? Todas esas cosas los alumnos deberán ser capaces de relatarlas, ¿ok? Entonces, tengo aquí el museo, si no me equivoco, perdón, aquí mismo. Tengo la colección del Museo del Prado. Usted se fija, esta obra maestra. Y aquí aparecen algunos artistas destacados. Yo no sé si los alumnos van a elegir el Bosco, pero yo voy a elegir el Bosco, ¿cierto? Y entonces ahí están las imágenes del Bosco. ¿Sí? Quizás a lo mejor
Va a depender de la mirada del profesor también, ¿cierto? En este caso, cuando uno ve estas obras, quizá algunos profesores o algunos padres puedan sentirse un poco desafiados, ¿sí? Voy a decir esa palabra, desafiados, pero va a depender, ¿cierto?, de la intencionalidad que le queramos dar, ¿ya? Pero como les digo, aquí entre el Museo del Prado, que es este, que me parece bastante bueno. Estos dos son los museos que yo finalmente creo y sugiero utilizar. Y el de Van Gogh son los dos que me parecen geniales, porque los demás, los alumnos se pueden perder, tienen muchas formas, o sea, el acceso está un poco, no es tan sencillo, ¿ya? Y por lo tanto, les va a costar más a los chicos acceder. Pero aquí tienen las imágenes, en este caso las obras, que se están promoviendo, ¿ya? Sí. Entonces, como les decía, aquí noten que hay temas que no están tan definidos, y no están tan definidos porque precisamente no estoy intentando ser demasiado pragmático o con mucha directriz. También estoy dejando un poco abierto algunos temas porque si la propuesta les interesa, o sea, yo se la voy a enviar igual, y por lo tanto pueden hacer todas las adaptaciones que quieran. En este caso, lo que yo estoy marcando acá, estoy colocando estos recursos de aprendizaje, que en este caso Museo del Prado, el MoMA. La gracia del MoMA es que puede escuchar audio respecto de algunas obras, ¿cierto? Y eso es interesante también para los alumnos, ¿sí? Y en este caso, el mismo MoMA tiene el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene en Instagram, pero no está como colecciones. Y el Van Gogh, que aparece en todas las obras y está como colección y se ve bastante bien. Entonces cualquiera de estos pueden usarlo, ¿ya? Y respecto de las actividades en este caso o las recomendaciones, aquí es fundamental lo siguiente: si bien este es un trabajo individual, porque las expresiones de los alumnos, los sentimientos de los alumnos van a ser individuales, es importante que los alumnos se comuniquen y puedan intercambiar ideas, en este caso, y sentimientos respecto a la obra elegida o su presentación final. O sea, es un trabajo que cada uno va a exponer, pero claramente es ideal que los alumnos vayan socializando, digamos, sus avances. Eso es lo primero. El profesor debe entregar todos los insumos para la ejecución de actividad, idealmente un mini video para cada uno de los pasos o actividades en que puedan presentar problemas. Yo les sugiero mini videos. Yo les sugiero videos muy cortos. Los alumnos no están acostumbrados a videos largos. De hecho, todos los que me han mencionado de TikTok e Instagram son videos muy cortos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esa tendencia hay que seguirla. Los videos de 15, los videos de 20 minutos, aún en instancias superiores, el enlace universitario, no son recomendables, ¿ya? A menos que sea algo que no se pueda dividir menos. No, yo les sugiero que sea súper concreto, es decir, cómo subir algo a Instagram y 2 minutos. Yo te explico el producto de aprendizaje, 1 minuto, 2 minutos, no más que eso, ¿ya? Y obviamente aquí dice las actividades que podrían presentar problemas, en particular la búsqueda de obras de arte, el vocabulario socio-español-inglés y la estructura en inglés, ¿ya? Si bien le vamos a mandar por escrito todo esto al alumno, entonces igual si hay dudas, un video siempre ayuda, ¿sí? Y sobre la entrega del trabajo final, chequear si los alumnos han comprendido lo que deben hacer, luego de ello, evaluar si efectivamente presentaron un ejemplo terminado. Tal como les mencionaba, es decir, en general, yo soy un poco enemigo de presentar los ejemplos terminados porque los alumnos tienden a replicar eso. Y lo que necesitamos aquí es creatividad. Así que los alumnos sean capaces de expresarse, ¿ya? Y no estén tan constreñidos respecto de sus opiniones, de lo que ellos sienten. Y por lo tanto, solo si yo me doy cuenta que los alumnos están un poco perdidos, entonces yo voy a entregar un ejemplo, ¿sí? También es posible promover la idea de los mismos alumnos, es decir, tomar una de las ideas que algún alumno le ha mandado o le dice, mire, yo quiero hacer esto, y promoverla. Eso también es interesante hacer.
¿Cierto? Porque en el fondo lo que uno hace es potenciar las ideas de los alumnos y no las del profesor. Y eso siempre es relevante para ellos. ¿Ok? Y finalmente, promover los comentarios respetuosos de sus compañeros cuando publiquen sus trabajos. Cuando publiquen sus trabajos, porque lo que vamos a hacer o que vamos a promover es que ellos suban su propuesta, en este caso a Instagram, a redes sociales, ¿cierto? Y una vez que los alumnos entreguen, promover que los propios alumnos comenten a sus compañeros utilizando un lenguaje apropiado, demostrando respeto por sí mismos y por sus compañeros. Es decir, estamos promoviendo en este caso esta actitud, esa, está ahí, ¿sí? Estamos pidiendo, suba su video a redes sociales, en este caso Instagram. Recuerde que no hay ninguna posibilidad de que el alumno se grabe físicamente. O sea, yo no promuevo que el alumno se grabe. Lo que sí promovemos es que el alumno hable frente a una imagen, ¿cierto? Pero en función de eso, los alumnos deberán ser capaces de comentar, ¿sí? Y obviamente entregar retroalimentación general de forma personalizada, sin que eso impida su comentario, pues, sin que eso impida comentar su trabajo públicamente. Es decir, usted va a retroalimentar a los alumnos uno a uno, pero eso no impide que en Instagram usted les pueda escribir algo también, ¿ya? Eso también es importante para los alumnos. Bueno, los indicadores de evaluación están aquí, pero estos indicadores están asociados a estos elementos que yo marqué, que están dados por los objetivos de aprendizaje. Si usted se fija, básicamente son las habilidades, ¿sí? Que replico acá. Y bueno, y respecto de los tiempos asociados, estoy trabajando en horas pedagógicas y los tiempos que yo estoy estimando están en función de las actividades que se están proponiendo para los alumnos. En este caso, apropiarse las actividades propuestas, es decir, qué es lo que debe hacer, 4 horas. Es decir, 90 minutos por 2 son 180 minutos. Eso es apropiarse de lo que el alumno debe hacer. Note lo siguiente, usted dirá, no, parece que es mucho. Note lo siguiente, el alumno debe leer los documentos o un resumen de los documentos, debe entender lo que significan los documentos y entender lo que se le está pidiendo, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar súper claro. Una vez que eso suceda, entonces recién el alumno va a trabajar, pero primero tiene que entender y por eso ese tiempo. Apropiarse la estructura y vocabulario, ese tiempo, ¿ya? De nuevo, apropiarse la estructura, en este caso de inglés, apropiarse el vocabulario inglés y apropiarse el vocabulario, en este caso de artístico, si uno quiere. Después recorrer el museo y seleccionar obras de arte, 2 horas, es decir, 90 minutos. En 90 minutos el alumno, a mí me parece que sin ningún problema va a poder definir cuál es la obra de arte. Yo le sugeriría que recorriera estos 2 espacios, o bien menos, si va a depender del acceso que tenga, pero claramente en 2 horas él deberá ser capaz de definirlo. Luego, desarrollar su propuesta en estas 4 horas, ¿sí? Y subir su propuesta y comentar a sus compañeros en redes sociales 2 horas. Básicamente aquí las 2 horas, porque subir su propuesta va a ser súper rápido, pero comentar a sus compañeros le va a tomar más tiempo porque va a tener que esperar que todos vayan subiendo, ¿cierto? Y entonces no va a ser un proceso muy sincrónico. Y si usted se fija aquí aproximadamente va a depender también de cuáles son las horas que uno le asigne, porque el currículum dice una cierta cantidad de horas para lenguaje, para arte y en este caso para inglés. Cuando usted trabaja una propuesta integrada, lo que debiera pensar es, ¿sumamos todas las horas o bien tomamos algunas horas específicas de lenguaje y la trabajamos en función de las horas de lenguaje? ¿Ya? Va a depender, pero esto, a mí me parece igual que esto está relativamente holgado, pero estoy considerando que los alumnos van a recibir información y que probablemente la forma de trabajar la forma de trabajar va a ser relativamente novedosa para ellos y por lo tanto va a haber un espacio de tiempo donde deben familiarizarse con la metodología y eso va a tomar tiempo, ¿sí?
Entonces, por eso colocamos esa cantidad de horas. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. Vuelvo aquí. Y aquí viene la parte que me interesa, porque yo les puedo hablar horas y horas, pero esta parte me interesa también. Y entonces tiene que ver con los comentarios finales. Y aquí también voy a abrir el micrófono en el sentido de hacer más que preguntas, solicitar comentarios. Y mi primer comentario es ese, ambicioso. Y aquí me gustaría escuchar algunas opiniones. Aquí yo pediría más que a la honestidad más absoluta, porque si usted dice, mira, sabes que esto no va a funcionar por tales razones, me gustaría escucharlo, ¿sí? O si me dice, oh, genial, también me gustaría escucharlo. Pero no tiene que ver, digamos, o sea, me interesa más su juicio. Lo segundo, esperaría un comentario, pero lo segundo, dice, TIC deben estar al servicio de la actividad. Y aquí es como la parte que tiene que ver más con la reflexión. Y es lo siguiente, porque usted probablemente espera que le enseñen a hacer buenos videos, que le enseñen a utilizar Excel de alguna forma, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero la mirada que yo estoy proponiendo a la tecnología es directamente al servicio de la actividad. Más que la pureza, lo voy a decir de esta forma, más que la pureza tecnológica o la sofisticación tecnológica, la idea aquí es que la tecnología tiene que estar al servicio de la actividad y por lo tanto lo que prima acá es la actividad, más que la tecnología. Yo estoy usando tecnología y la estoy usando con bastante sentido porque, ejemplo, ¿cómo yo me aseguro que los alumnos vean algunas obras de arte? Tengo dos caminos. Un camino uno es repartirle a todos los alumnos algún atlas o algún libro de arte, que es una opción. Y la segunda opción es darle, mire, busque en esta dirección, en este enlace, digamos, obras de arte. Son las dos. Entonces aquí lo que, en este caso, la economía es a través de la tecnología. O la simplicidad es a través de la tecnología, suponiendo que al menos hay un celular, digamos, por casa, y que es de prepago y que tiene redes sociales. La tecnología tiene que estar al servicio exclusivo de la actividad. Eso es, más que la sofisticación tecnológica, es la simpleza la que nos ayuda, en este caso, a integrar la tecnología a la propuesta. La propuesta está por sobre la tecnología. Lo que yo estoy esperando que los alumnos hagan está por sobre los dispositivos tecnológicos que yo usen. Yo estoy intencionando que usen algún dispositivo tecnológico. En este caso es acceder a un museo. Y en este caso es usar un PPT y grabar. Estoy intencionándolo. Pero no hay ninguna sofisticación, ¿sí? De hecho, en la rúbrica, si usted se fija, no hay, salvo que lo suban a Instagram y salvo que dure menos de 3 minutos, no hay otra indicación asociada al uso de tecnología. Y sí hay indicaciones asociadas a los objetivos. Porque eso es lo que yo no tengo que perder de vista, los objetivos, cito, los OAS. Entonces, aquí otro elemento que se está promoviendo con el uso, con el servicio de la tecnología en función de la actividad es la comunicación. Porque es bastante obvio, ¿cierto? O sea, si yo no tengo la comunicación, no tengo mis alumnos frente a mí en la sala de clase donde yo puedo comunicarme verbalmente con ellos directamente y van a entender gracias a lo que hablo y a mis expresiones, entonces yo puedo buscar un canal de comunicación alternativo. En este caso es o el teléfono, o WhatsApp, o si existe la posibilidad en su colegio de una aula virtual o de una plataforma, también sirve, ¿sí? Da igual, es cualquiera de esas, ¿sí? Y si tengo que explicarle a un alumno a través de un video, bueno, crearé un video sencillo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no más que eso. Inclusive lo puedo hacer con mi celular, pero la idea en este caso es
la comunicación. Yo estoy enviando unos documentos a los alumnos y yo creo que ellos lo entiendan, por lo tanto, fundamental aquí que el profesor lo explique o bien que el alumno sea capaz de preguntar. Comunicación. Pero de nuevo no hay sofisticación, son los elementos que yo tengo a mano, los elementos tecnológicos que yo tengo a mano. ¿Sí? Entonces la mirada que se le da a la tecnología acá no es una mirada funcional en el sentido que resalta por sobre la propuesta. Es al contrario. Cuando la tecnología queda, algunos dicen, ay, yo creo que usted conoce, en este caso a Jaime Sánchez, a Begoña Gross, ¿cierto? Que dicen aprendizaje visible, tecnología invisible. Es un poco eso, sin estar totalmente de acuerdo con la expresión, es un poco que la tecnología quede subsumida en la actividad, que no resalte demasiado respecto a la actividad y que nosotros cuando vamos a mirar la actividad no miremos la tecnología como la estrellita, sino que miremos la actividad como un todo. Y luego de eso podamos decir, sí, mira, en realidad la tecnología fue bien utilizada o está subutilizada o bien podemos hacer estos ajustes. ¿Ya? La mirada tecnológica tiene que estar al servicio, en este caso, de la propuesta. Sí, era agregar a lo que usted está comentando. En el fondo es como la tecnología, en este caso Instagram o el celular, se transforma en un objeto para pensar. En el fondo, el celular, el teléfono que ha sido pensado para comunicarse con otros, se utiliza como un objeto que permite otras preguntas, ¿cierto? Que permite, en el fondo, puede ser utilizado, ¿cierto?, para otras cosas. Y luego el alumno puede hacer su propia construcción sobre este objeto, porque le va a permitir acceder a un museo donde alumnos que están en Santiago tienen la opción de tener muchos museos que en otras provincias o ciudades no existen, no hay, pero sin embargo son muy pocos los que las visitan. Entonces, de cómo este objeto, que tiene un fin utilitario en un principio o un uso discrecional de alguna manera, se transforma en este nuevo objeto que permite otras preguntas y por lo tanto nuevos aprendizajes. Eso. Claro. Gracias, Natacha. Claro. Ahora, ojo, porque la tecnología por sí sola no produce más aprendizaje. ¿Ya? No necesariamente. Dame un minuto porque tengo un tema aquí con mi computador y la batería, pero ahí estoy. No necesariamente produce más aprendizaje. Lo que produce el aprendizaje es el diseño que hace el profesor y que potencia con el uso de tecnología. De hecho, usted podría proponer muchos diseños focalizados en la enseñanza y usando tecnología, y probablemente el alumno tampoco va a obtener mucha ganancia de eso. ¿Ya? Aquí, si usted se fija, que es una de las ideas también de esta propuesta, es que el foco está más en el aprendizaje del alumno, está mucho más focalizado en lo que el alumno hace. Y por lo tanto, cuando uno focaliza en lo que el alumno hace, es donde uno tiene más posibilidades certeras o más certeza de que el alumno aprenda. Si el alumno está escuchando o está mirando, son menos posibilidades que si el alumno está haciendo. Aquí yo le estoy diciendo al alumno, haga. ¿Se fija? Por eso también cuando a mí me dicen, bueno, dele un ejemplo, dudo, porque cuando le doy un ejemplo, lo que estoy intentando, lo que estoy promoviendo es que el alumno replique. Y no necesariamente yo creo que el alumno replique, yo creo que cree. ¿Sí? Es como el profe de matemática, pues si yo soy profe de matemática. Sí, no, entonces... yo me refería en el fondo a que este objeto es un artefacto, en el fondo, que permite ¿sí? conectar algo que parece abstracto con algo que puede ser más sensorial. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, Natacha. Estoy de acuerdo contigo. Ok, entonces, bueno, después comunicación con los alumnos, que es fundamental en este caso, ya sabemos los medios que vamos a usar. En este caso, la estimación de los tiempos, y aquí esperaría su comentario y exposición a redes sociales. Y acá hay un tema con la exposición a redes sociales, porque en general cuando uno se inscribe en una red social le piden una cierta edad, ¿cierto? Y uno no debiera vulnerar esa situación. Entonces, también hay una discusión respecto de qué es lo que uno puede subir a una red social.
Y bueno, y está claro que los alumnos no pueden exhibirse, ni un profesor debería pedirle a los alumnos que se exhibieran de alguna forma en una red social. Ahora, si ese es el caso, aquí se podría usar una red que sea un poco más privada, como WhatsApp, a pesar de los problemas de seguridad, ¿cierto? WhatsApp u otra, o bien si hay un grupo de Facebook, si es que los alumnos tienen acceso a Facebook, un grupo de Facebook que sea privado y que por lo tanto solamente el profesor y los alumnos puedan acceder, pero aún así exhibir alumnos o que los alumnos se exhiban en redes sociales es un tema que es delicado, que no es sobre todo alumnos de cuarto básico, ¿ya? Entonces también hay todo un tema de discusión ahí. Sin embargo, las condiciones en las que estamos, hay que echar un poco mano a lo que uno tiene más a mano, más disponible y que cuenta con cierta aprobación, en este caso de los padres, ¿ya? Bueno, y la última pregunta es esa que yo me hago en realidad, no tengo una respuesta, tengo ciertas ideas, pero la pregunta es cómo formalizar una metodología que permita la transversalización, así como comentaba la profesora delante, como decían, no, es que tiene que trabajar con tecnología y matemática, o tiene que trabajar con... En realidad, uno, si va a trabajar con... Si el foco es matemática, entonces no necesariamente uno podría elegir tecnología, o no necesariamente uno debería elegir exclusivamente matemática. Podría cruzarlo con otras asignaturas. Por ejemplo, ciencia y matemáticas se llevan muy bien. O educación física y matemáticas se llevan bien, porque en educación física hay mucho que tiene que ver con salud. Y por lo tanto, o en este caso rendimiento de algunos, o cálculo de, por ejemplo, hay algunos objetivos que hablan del cálculo de las pulsaciones, entonces ahí inmediatamente uno podría cruzarlo con matemáticas y queda bastante bien, ¿sí? En este caso también ciencias, por ejemplo, historia, y entonces matemática uno lo podría abordar desde la historia del desarrollo matemático, por ejemplo. Entonces también queda bastante bien. En algunos casos, arte, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con lo geométrico, ¿sí? Trabajar con geometría en matemática es bastante tangible, digamos, que puede servir también a los alumnos desde el punto de vista de arte. Entonces, ¿cómo formalizar una metodología que permita la transversalización? La verdad que aquí lo que yo creo que hay que tomar son los elementos desde las asignaturas que no son, como dijo el profesor, no son troncales. Porque sabemos que siempre en el lenguaje va a haber un desarrollo de expresión oral y expresión escrita y eso va a ser progresivo. Porque sabemos que en matemática, por ejemplo, hay algunos ejes que son progresivos también. Por ejemplo, el eje número es progresivo, en este caso probabilidad estadística, en este caso, bueno, álgebra, número y álgebra, geometría, ¿cierto? Medición, no sé si está medición ahora, pero en algunos casos tuvo medición. Y sabemos que esos ejes son progresivos, por lo tanto, sabemos que si nosotros intentamos cruzar estas asignaturas con alguna de arte o de tecnología o de educación musical, vamos a tener un correlato ahí, es decir, lo vamos a poder hacer. Pero la idea en este caso, de transversalizar, yo siempre lo pondría como poniendo acento en estas asignaturas que son más del área artística o educación física, ¿cierto? Educación musical, educación física, tecnología, y partiendo de ahí, transversalizar. No siempre se puede, porque, por ejemplo, si yo tomara este objetivo y lo cruzara o intentara transversalizarlo con matemática, probablemente algunos elementos voy a poder hacer, pero me va a quedar un poco forzado, ¿sí? Entonces la idea también es que no quede forzado, porque yo podría de alguna forma hacer la conexión, pero me queda muy forzado, entonces los alumnos se van a complicar más. O sea, no va a ser tan sencillo para ellos, sobre todo cuando yo les estoy pidiendo que ellos desarrollen un producto de aprendizaje, va a ser más difícil, y por lo tanto tengo más posibilidades de fracaso ahí que de éxito, ¿cierto? Y lo que a mí me interesa es que los alumnos sean capaces de construir este producto y que por lo tanto sean capaces de demostrar lo que ellos saben o de lo que ellos están aprendiendo. Y por lo tanto, éxito, ¿sí?
Bueno, esto es lo que yo esperaría de que los alumnos me fueran diciendo, en este caso que fueran haciendo el relato sobre esto, y ellos fueran haciendo, que fijaran en este caso el cuadro, que este es el que más me impresionó, y que fueran colocando, ¿cierto?, algunas características acá, y que fueran comentando, ¿cierto?, en su relato, que fueran diciendo elementos sobre lo que a ellos les pasa, los sentimientos, lo que encuentran, lo que opinan de este cuadro, y probablemente aquí fueran insertando algunos monitos, ¿cierto? O fueran colocando algunas flechitas. Imagínense, porque aquí a mí me podría llamar la atención y colocaría una flechita en esas imágenes que son autorretratos. ¿Se fija? Ese y ese son autorretratos. Entonces, probablemente colocaría una flechita y diría que el caballero aquí, que en este caso el pintor, ¿cierto?, tiene autorretrato frente a su cama y por lo tanto probablemente la está mirando, ¿cierto? Y aquí hay un dibujo como de un paisaje, ¿cierto? Hay algunos frascos acá, una toalla, por lo tanto él se hace aseo en esta habitación. Todos esos detalles y elementos que están aquí, que probablemente les van a llamar la atención a los niños, y lo van a expresar, y probablemente lo van a marcar acá, ¿cierto? Y el relato va sobre esta imagen. Entonces la idea es que tomaron esta imagen y el relato va sobre esta imagen y van haciendo algunas descripciones o marcas o colocan algún emoji, ¿cierto? Y abajo van colocando, en este caso, estas opiniones o frases en inglés. Bueno, profesores, lo que yo voy a hacer aquí es tomar en este caso, sus correos, porque en la inscripción existió el correo, y les voy a enviar la presentación y los documentos, por si usted los quiere tener y por si los quiere tomar y adaptarlos o usarlos de base en algo. La propuesta que le hemos mostrado es esa integración curricular. Probablemente no es tan popular en el sentido de lo que usted conoce, pero es una propuesta de integración de curricular que hace uso de tecnología, en este caso para la priorización y la transversalización curricular. Estoy usando el currículum priorizado, estoy transversalizando con una asignatura de arte, inglés y lenguaje, y estoy usando TIC. No son tan visibles las TIC, o no se relevan tanto, pero estoy usando TIC y es un poco la idea, ¿sí? Me uno a mi compañero en su apreciación, porque la verdad las cosas que trabajar transversalmente o articuladamente es un desafío. Tratar de implementarlo es un desafío más grande aún, porque el aprendizaje de esa forma es mucho más perceptible por los chicos. El hecho de que los profesores nos pongamos de acuerdo para poder enseñar algunas áreas de nuestras asignaturas cuesta, y incorporando el arte sobre todo a esta es mucho más fácil. Así que yo agradezco estas instancias de aprendizaje. Incorporar el arte con la historia y el lenguaje es una instancia bastante valiosa, sobre todo cuando uno quiere tratar de que los chicos se puedan expresar. Así que agradezco su tiempo y estas dinámicas de aprendizaje valiosas para nosotros. Muchas gracias. Sí, gracias, profesora, gracias a usted. Ojo, porque si usted no considera obras de arte universal y considera obras de arte latinoamericana, en particular, por ejemplo, precolombina, entonces lo puede cruzar perfectamente con historia. También hice lo puede cruzar con historia y también queda bastante bien. Sí, hay que pensar en el producto, digamos, pero queda bastante bien. De hecho, actualmente en un proyecto que estamos haciendo en el colegio, estamos tratando con la profesora de lenguaje, de historia y de arte un trabajo similar a este.
para poder ayudar a los chicos a expresarse, a saber de su historia familiar y poder concretarla, digamos, escribirla, interesarse en sus ancestros, saber el porqué, de dónde vengo, hacia dónde voy, por qué estoy donde estoy, cómo llegaron mis familiares a vivir donde viven, cuál era el tipo de moneda, cómo era la ciudad donde vivía, todas esas cosas. Ah, perfecto. Perfecto. Aquí en este caso elegimos un video y que no mostramos al alumno también por el tema de que probablemente algunos son un poco tímidos. Todos esos elementos que hay que tener ahí como en la mesa, mirar, también es importante. Genial, genial. Agradezco sus palabras. No sé si hay más preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted. Si no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Lo que vamos a hacer, yo le voy a enviar la grabación del webinar, o sea, la vamos a subir en un lugar y le vamos a enviar el enlace. Yo le voy a enviar los documentos y también les vamos a enviar una pequeña encuesta para que usted evalúe los cursos, en este caso este en particular, y diga si efectivamente es de su agrado o si usted considera que faltaron cosas o que si estuvo bien, etcétera. Su opinión nos importa porque a medida que vamos teniendo todas sus opiniones, vamos mejorando, ¿cierto? Así que yo agradezco su atención y lo dejamos hasta aquí, ¿cierto? Muy amable por su asistencia. Muchas gracias.